Muchos piensan que la pobreza es únicamente carencia de dinero cuando en realidad suele ser el resultado de hábitos mentales que sabotean el avance desde adentro. No es el entorno, ni el origen, ni siquiera el nivel de estudios lo que determina el destino, es la manera de pensar, de actuar y de decidir en lo cotidiano. Yo, Brian Tracy, te afirmo que la verdadera riqueza inicia en la mente en el instante en que eliges asumir el control total de tu vida. Cada hábito que conservas, sea útil o destructivo, moldea tu porvenir financiero. Si hoy estás luchando, no es porque estés condenado al fracaso, es porque quizá todavía no cortas con los patrones que te mantienen limitado. Estás a tiempo. La disciplina, el aprendizaje continuo y la acción enfocada pueden romper cualquier ciclo de escasez. El éxito no es un accidente, es la consecuencia inevitable de los hábitos correctos repetidos con constancia. Hay una verdad incómoda que pocos expresan sin rodeos: no es el salario el que define tu riqueza, sino lo que haces con él. Esta idea derriba la ilusión de que ganar más resolverá automáticamente los problemas. Si alguien no sabe administrar 100, tampoco sabrá administrar 1000, ni 10.000, ni 1.000.000. El dinero no transforma a nadie, amplifica lo que la persona ya es. Por eso el primer hábito que mantiene a muchos en la pobreza, y que es urgente desterrar, es gastar más de lo que se gana. Este comportamiento es tan común que a veces pasa desapercibido. Se vive al límite, el ingreso llega ya comprometido. Antes de tocar las manos tiene destino. Compras automáticas, antojos disfrazados de necesidades, tarjetas de crédito que dan una sensación falsa de libertad, pero que en verdad se convierten en cadenas cada vez más pesadas. No es tu culpa si creciste creyendo que esa forma de vida era normal. A tu alrededor una gran mayoría hace lo mismo, se les enseñó a consumir, no a construir. A impresionar, no a invertir, a reaccionar emocionalmente frente al dinero, no a decidir con criterio. Ese hábito aparentemente inocente es uno de los más dañinos porque roba el futuro mientras distrae en el presente. Es una trampa invisible. Cada gasto pequeño, una suscripción innecesaria, una comida fuera, un artículo de moda que no hacía falta, se acumula. Lo peor es la costumbre de vivir sin margen, sin colchón, sin respuesta ante imprevistos. Ante cualquier contratiempo, la vida financiera se tambalea porque no hay reservas, no hay control, no hay plan, solo deudas, intereses y la sensación de correr detrás del dinero sin alcanzar. Romper este hábito exige algo más que fuerza de voluntad, requiere decisión consciente. Implica mirar de frente las finanzas con honestidad, anotar cada gasto, revisar a dónde se va el dinero y preguntarse con valentía: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que deseo? Ahí comienza la transformación. No necesitas primero un aumento, necesitas orden y dirección. Empieza por ahorrar, aunque sea una cantidad simbólica, más por lo que representa que por el monto. Dominio propio. Cada vez que ahorras, aunque sea poco, envías un mensaje a la mente: mi futuro importa más que mi impulso de hoy. Ese mensaje repetido construye carácter más fuerte, más estratégico, más comprometido con el bienestar a largo plazo. Lo más poderoso es que al controlar el dinero, comienzas a controlar también la vida, porque el dinero está conectado con la autoestima y con la capacidad de decir no a lo innecesario para decir sí a lo importante. No será sencillo, habrá resistencia y deseos de rendirse. Si persistes, verás resultados discretos al principio y acumulativos con el tiempo. Llegará un momento en que notarás que ya no vives al límite, que tienes reservas, opciones y paz, no por azar ni por milagro, sino como fruto de decisiones valientes y consistentes. La pobreza no es solo falta de dinero, es falta de estrategia. Cada hábito que reorientas a tu favor es una pieza de esa estrategia que conduce a abundancia, estabilidad y crecimiento. No estás condenado, estás a una decisión diaria de cambiarlo todo. Pocas personas dicen esto sin filtros: el monto de tu salario no determina el futuro. Lo define cómo decides usar cada unidad que pasa por tus manos. Ese reconocimiento puede incomodar porque implica responsabilidad, pero también es una gran noticia. Tu situación actual no es una condena, sino el reflejo de decisiones acumuladas que puedes revertir desde hoy. El hábito de gastar más de lo que se gana es sutil y poderoso. Está normalizado. Apenas entra el dinero, ya hay planes para gastarlo. Incluso se suele comprometer por adelantado con pagos diferidos, tarjetas o préstamos tomados por impulso. No se trata solo de adquirir cosas. El fondo es la mentalidad: asociar dinero con recompensa inmediata, placer fugaz y una idea equivocada de libertad, que en realidad ata. Esta forma de vida está basada en la inmediatez. Gratificación instantánea hoy, angustia a fin de mes, deuda acumulada, dependencia perpetua. Esta mentalidad no nace de la maldad, sino del desconocimiento. Quizá de niño nadie te enseñó a manejar dinero. Tal vez solo escuchaste frases como el dinero no crece en los árboles, o los ricos son egoístas. Con el tiempo se asume que el dinero se va tan rápido como llega.
que no se puede conservar y que nunca alcanza, y lo más grave, que no tienes control. Por eso gastar de más no parece un error grave, sino algo inevitable. Ese pensamiento alimenta el círculo que se repite mes tras mes. No es un ciclo natural, es aprendido. Y lo aprendido se puede desaprender. Empieza observando sin juicios ni excusas, mira la verdad de frente. Anota todo lo que gastes durante 7 días, absolutamente todo. Desde lo grande hasta lo mínimo. Detectarás patrones: compras impulsivas, gastos innecesarios, decisiones automáticas. Ahí está el poder oculto en la conciencia que transforma lo que antes se hacía en piloto automático. La conciencia es el primer paso hacia la transformación financiera. Luego viene la decisión firme: dejar de ser esclavo del instante para convertirte en arquitecto del futuro. Esto significa aprender a retrasar la gratificación. Decirte no ahora, no porque no puedas, sino porque eliges algo mejor. Comprendes que cada unidad que ahorras y cada gasto que evitas es un ladrillo en la construcción de tu libertad financiera. Esa libertad no llega por casualidad, llega por hábitos deliberados. Pocas personas se vuelven prósperas porque no entienden cómo se construye la prosperidad. Suponen que proviene de un golpe de suerte o de una oportunidad caída del cielo. Tras estudiar cientos de historias de éxito, hay un principio que se repite. El control financiero empieza por el autocontrol personal. Es la disciplina de vivir por debajo de los medios, la inteligencia de gastar con propósito y la humildad de administrar incluso cuando parece que no hay mucho por administrar. Si hoy se gana poco y se gasta todo, mañana, aunque se gane más, se seguirá igual. No se trata de cuánto entra, sino de cuánto se queda, cuánto se invierte y cuánto se protege para el mañana. Romper este hábito no será cómodo. Habrá que enfrentar ego, emociones y creencias antiguas. Surgirá la tentación de justificar el gasto pequeño, o de creer que esta vez no pasa nada. Pero cada vez que eliges conscientemente no caer, te fortaleces. Construyes una identidad responsable y madura financiera. Esa identidad es la base de todo lo que vendrá cuando el hábito de administrar con sabiduría está presente. Ningún ingreso es pequeño. Todo se aprovecha, todo tiene dirección, todo sirve a un propósito. El camino a la riqueza verdadera comienza con respeto. Respeto por el dinero, por el esfuerzo y por el futuro. No esperes a ganar más para cambiar. Empieza ahora con lo que tienes. Dominar la economía personal es, en el fondo, dominarse a uno mismo. Ese dominio, una vez adquirido, permanece incluso cuando abunda el dinero. Seguirás siendo la persona que supo vivir con menos, resistir la presión y planear con claridad. Por eso nunca volverás a ser pobre. Habrás aprendido la lección que muchos ignoran, la de que la riqueza nace de hábitos invisibles, decisiones privadas y una determinación inquebrantable de no conformarse con sobrevivir, sino de elegir prosperar. El segundo hábito que mantiene en la pobreza es igual de silencioso y aún más destructivo. Postergar decisiones importantes. La postergación es una forma de autoengaño. Hace creer que esperas el momento adecuado cuando en realidad evitas el esfuerzo, el riesgo y la incomodidad del crecimiento. Es la ilusión del control, mientras se cede el control. Cada vez que dejas para mañana lo que debes decidir hoy, pierdes tiempo, oportunidades y energía mental. Te convences de que actuarás cuando tengas más dinero, cuando haya más tiempo, cuando te sientas listo. Ese instante perfecto no existe. El miedo al fracaso se disfraza de prudencia y sensatez, y mientras tanto la vida sigue. Las deudas crecen y los años pasan. La postergación es cómoda pero estéril, mantiene ocupado, pero improductivo, entretiene pero no transforma. Es como encender el motor del automóvil y no avanzar, consumes recursos, desgastas la mente y no llegas a ningún lugar. Romper este hábito exige un cambio profundo. La acción precede a la motivación. No necesitas sentirte listo para actuar. Empieza por hacer lo que debe hacerse sin esperar ganas. La motivación llega después como resultado de los avances. Décadas de progreso humano muestran que el impulso se nutre viendo resultados, y los resultados solo llegan cuando decides y te mueves, aun con la posibilidad de... Perseguir no es fácil. Implica renunciar a la fantasía de tenerlo todo sin esfuerzo. Implica elegir un camino, aceptar desafíos, ajustar y a veces fracasar. Pero es el único rumbo hacia el crecimiento, la claridad y la independencia. Cada día hay un número limitado de decisiones que puedes tomar con energía plena. Cuando postergas, desperdicias esas decisiones en distracciones y labores urgentes que no cambian nada, ignorando lo verdaderamente importante. Lo más grave es la falsa paz. Alivia por no enfrentar lo incómodo, pero es un veneno suave que adormece. Un día, al mirar atrás, se descubre cuánto tiempo se perdió en decisiones no tomadas y oportunidades no aprovechadas.
¿Qué pasaría si hoy decidieras hacer lo contrario? Tomar una decisión importante cada día, aunque sea pequeña, aunque dé miedo, aunque no tengas todo claro. Cada decisión tomada te fortalece y te convierte en alguien que actúa y lidera su propia vida sin esperar condiciones perfectas. Cuando desarrollas ese hábito, la confianza crece, la visión se amplía y la influencia se expande. La prosperidad no es solo dinero, es decisión. Las personas prósperas piensan rápido, deciden rápido y corrigen en el camino. No se paralizan buscando garantías absolutas, buscan dirección y la crean con acción. Empieza con una sola decisión que has postergado, hazla hoy, aunque sea difícil. Al hacerlo, envías una señal nítida a tu mente: ya no soy el mismo, no soy esclavo del miedo ni del tiempo. Soy una persona de acción. Repetida, esa señal transforma la identidad, y la identidad impulsa los resultados. No permitas que el miedo a equivocarte te mantenga pobre. Teme más a no intentarlo, a quedarte igual, a vivir atrapado en una versión reducida de ti. Cada decisión es una oportunidad de avanzar, aprender y evolucionar. Actúa hoy incluso con miedo, el costo de esperar siempre será mayor que el costo de intentarlo. El tercer hábito es común y peligroso porque se camufla de prudencia. Pensar en pequeño no significa no soñar, sino limitar los sueños a lo que parece posible dentro del contexto actual. Se dice que no está mal conformarse, que al menos hay trabajo, que al menos no está tan mal. Con el tiempo, esa mentalidad apaga la ambición, cierra puertas a nuevas posibilidades y seca el fuego interno. Pensar en pequeño es mirar desde el miedo, es calcular cada paso desde la escasez y suponer que lo poco que se tiene podría perderse si se aspira a algo más. Vivir así es una forma lenta de marchitarse. La persona que no se permite crecer termina aceptando una versión reducida de sí, con resultados mediocres que no la representan. Lo peor es que a menudo no se nota. Se llama realismo a lo que en el fondo es miedo racionalizado. Esa barrera no necesita guardias. La mente la refuerza a diario. Eso no es para mí, es demasiado grande. No podría. Sin percibirlo, se escribe el destino de limitación. La vida externa nunca supera el tamaño de la visión interna. Si la visión es pequeña, los resultados también lo serán. No se trata de fantasías irreales, se trata de permitirse imaginar algo mejor, más pleno y desafiante. Lo que visualizas con propósito te atrae, la mente busca congruencia entre lo que crees posible y lo que construye. Al pensar en grande, el comportamiento comienza a adaptarse a esa dimensión superior. Los pensamientos no son neutros, son instrucciones silenciosas que el cerebro procura ejecutar. Cuando te dices no puedo, el cuerpo se paraliza. Cuando te concedes tal vez pueda, cambian la energía, el enfoque y la decisión. Pensar en grande no es arrogancia, es respeto por tu potencial. Es asumir que viniste a desarrollarte, a expandirte y a contribuir. Pensar en grande obliga a salir de la comodidad, a adquirir nuevas habilidades y enfrentar retos superiores. Es incómodo, sí. Esa incomodidad es señal de crecimiento y de entrada a un nivel de juego más alto, donde la recompensa también crece. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti ya existe esa semilla. Hay una voz que susurra que puedes más. No la ignores, alimenta. Rodéate de ideas grandes, personas que desafíen tu pensamiento, libros valiosos, conversaciones elevadas, y entornos que recuerden que no estás destinado a vivir limitado. Escribe tus metas con claridad, y esta vez escribe también las grandes. Objetivos que den respeto y un poco de miedo. Metas que aún no sabes cómo alcanzar. Luego actúa como si fueran inevitables. Cuando te comprometes de verdad con un gran objetivo, la mente trabaja a tu favor. Aparecen recursos, ideas y conexiones que antes no veías porque estaban fuera del alcance de tu antigua forma de pensar. Hay llamados a la acción que suelen aparecer en mensajes motivacionales, suscribirse, comentar, compartir. Sin embargo, más allá de ese formato, lo esencial es el compromiso interno. Si estas palabras conectan contigo, escribe para ti mismo una declaración breve que concentre tu decisión. Mi forma de pensar ya no será la misma. No es un eslogan, es un ancla. Repetida te ubica en el rumbo correcto. Pensar en grande no te hará rico de la noche a la mañana, pero te pondrá en el camino por el que transitan quienes crean valor. Esas personas ven posibilidades donde otros ven límites, actúan desde la visión, no desde el miedo. La diferencia no es la suerte, los contactos o el título académico, es la mentalidad, y eso sí se puede transformar. Empieza hoy, y no te detengas, tu vida solo crecerá hasta el nivel de lo que te atrevas a imaginar con responsabilidad y acción. El cuarto hábito que mantiene a muchos estancados es confiar exclusivamente en la fuerza de voluntad y esperar sentirse inspirados para cambiar. Hay personas inteligentes con talento y aspiraciones genuinas que se detienen por esta razón.
Se repiten mañana lo haré, cuando tenga ganas comienzo, ahora no me siento motivado. Precisamente ahí yace la trampa, creer que necesitas motivación para actuar, cuando la realidad es que la acción disciplinada crea la motivación. Mientras espera estar listo, los días escurren, las semanas se convierten en años y la vida sigue igual. La voluntad es importante, pero es inconstante si no se apoya en sistemas, hábitos y rutinas que empujen a actuar incluso sin ganas. El estado emocional fluctúa, un día hay energía, otro día apatía. Si el progreso depende del ánimo diario, se vuelve frágil. El cambio perdurable no lo logra quien más se emociona, sino quien más se disciplina, quien hace lo que debe aunque no le apetezca, quien convierte decisiones en rituales saludables y consistentes. Pregúntate, ¿cómo actuaría hoy si ya fuera la persona que deseo ser? ¿Qué decisiones tomaría sin pensarlo si ya viviera con estabilidad, propósito y libertad financiera? Empieza a actuar como esa persona desde ahora. La disciplina no es un don misterioso, es una práctica diaria, una elección reiterada, es un músculo invisible que sostiene las metas. Sin disciplina los sueños se desvanecen, la inteligencia se desperdicia, el potencial se queda encerrado en teoría. Comienza con una sola acción que no dependa del estado de ánimo, quizá despertar más temprano, no revisar el teléfono al abrir los ojos o escribir tus metas cada día. Repite hasta que se vuelva rutina. Cada vez que cumples una acción sin supeditarte al humor, envías a tu cerebro un mensaje contundente: aquí mando yo, no mis excusas ni mis miedos, ni mi pereza. Repetido ese mensaje reprograma. Y cuando se reprograma la mente, la vida completa empieza a cambiar, no de golpe pero sí de manera consistente y profunda. La disciplina se convierte en estructura, la estructura en resultados, los resultados en motivación renovada. El hábito de esperar a sentirse listo ha arruinado más sueños que cualquier obstáculo externo, porque se disfraza de lógica, autocuidado y prudencia. No lo es. Es miedo con otro nombre. Ese miedo no desaparece quedándose quieto, se vence caminando hacia él, acción con el corazón latiendo rápido aun con dudas. El coraje no es ausencia de miedo, es decisión de avanzar a pesar del miedo. Ese valor se cultiva con práctica diaria, esfuerzo deliberado y decisiones firmes que se sostienen incluso en días grises. Nadie construye prosperidad emocional, espiritual o financiera solo haciendo lo que apetece. Se construye desde la convicción de que el futuro vale más que la comodidad del instante. Habrá días con cansancio y confusión, y aún así habrá que avanzar. Ahí está la diferencia entre quien logra y quien sueña. El que sueña espera sentir algo para actuar, el que logra actúa hasta que se manifiesta lo que busca. Al entender esto dejas de compararte, dejas de preguntar por qué algunos prosperan y otros. La diferencia está en la disciplina diaria que la mayoría no ve o no está dispuesta a sostener, pero que es la única garantía de resultados duraderos. Si quieres romper con la pobreza, rompe primero con la idea de que necesitas inspiración para comenzar. Comienza hoy sin ganas, sin aplausos, con la decisión firme de no seguir igual. Oblígate a hacer lo que debes incluso cuando no quieras. Esa línea separa lo común de lo imparable. El quinto hábito es sutil pero profundamente limitante: rodearse de personas que no impulsan a crecer. Las personas con las que más interactúas influyen en la forma de pensar, en los hábitos y en la visión de lo posible. Las conversaciones diarias, los comentarios que oyes, las actitudes que normalizas, todo moldea la mente. Si el entorno está lleno de quejas, excusas y pensamientos negativos sobre el dinero, el éxito o la vida, terminarás pensando igual, aunque no lo desees conscientemente. El ambiente, si no eres deliberado, pesa más que la intención. Si a tu alrededor se justifica la mediocridad, se critica a quien progresa o se ridiculiza a quien sueña en grande, si te hacen sentir culpable por aspirar a más, entonces la mentalidad se envenena poco a poco. Ese veneno no destruye de inmediato, adormece, confunde y siembra duda. Empiezas a bajar tus estándares para no incomodar, hablas menos de tus metas para no parecer arrogante, ocultas la ambición para preservar la aceptación del grupo. Así, sin notarlo, se repite el mismo ciclo. La pobreza mental es contagiosa, no hace falta que te enseñen a tener miedo, basta con escucharlo una y otra vez. Es fácil culpar al sistema, al pasado o a la suerte. Si no te blindas mentalmente, adoptarás esas ideas como propias. Grábalo con fuerza, tu destino está ligado a tu entorno. Si quieres cambiar tu vida, debes elegir a qué voces les das entrada. No se trata de despreciar a nadie, sino de decidir con sabiduría quién influye en tu mente. Si las personas a tu alrededor no inspiran, no retan y no elevan, busca nuevos referentes. Quedarse en el mismo círculo por miedo a estar solo es el primer paso a la resignación. La resignación es terreno fértil para la pobreza, la mediocridad y la apatía. Observa quién te rodea, te impulsa o te drena. ¿Te empuja a tu mejor versión o te ata a la comodidad? ¿Hablan de soluciones o solo se quejan? ¿Celebran tu crecimiento o te culpan por querer más?
La calidad de las relaciones define la calidad de las decisiones, y las decisiones diarias construyen el destino. No puedes darte el lujo de invertir tu energía escuchando a quienes no creen en el cambio, se burlan del esfuerzo o viven atrapados en el pasado. Protege tu mente como protegerías una semilla recién brotada. Lo nuevo es frágil. Tu nuevo camino, tu nueva forma de pensar y tu disciplina requieren terreno fértil, no un campo lleno de maleza. Rodéate de personas que te superen, de libros que te sacudan, de contenidos que te reten y de espacios que te obliguen a crecer. Al principio tal vez te sientas fuera de lugar. Justamente ese es el lugar. Cuando te rodeas de grandeza descubres que aquello que parecía imposible es normal para otros. La mente se expande, la visión se agranda, el estándar sube. Con ese nuevo estándar ya no toleras lo que antes toleraba. El entorno correcto no garantiza el éxito, pero el entorno equivocado casi siempre garantiza el fracaso. Ese precio no se paga de inmediato, se paga con el tiempo, en sueños no cumplidos, años desperdiciados y potencial sin desarrollar. No hay costo más alto que pasar la vida rodeado de personas que te mantienen pequeño. No tienes que cortar vínculos de manera agresiva, sí debes decidir con quién pasas tu tiempo y a quién escuchas. Esa decisión puede ser la diferencia entre una vida de lucha constante y una de avance continuo. Si ahora sientes que no tienes cerca a quien te impulse, empieza por rodearte de ideas, lee a diario, escucha a los mejores, inunda tu mente de visión, claridad y estrategia. Llegará un momento en que el entorno cambiará porque ya no encajarás en el anterior. No temas a estar solo por un periodo, a veces la soledad es el precio de dejar de pertenecer a lo que te frena. En ese espacio te encuentras contigo y nace la fuerza para construir el entorno que mereces, excelencia, crecimiento y enfoque. El sexto hábito que mantiene a muchos en la escasez es la falta de metas claras. Caminar sin dirección definida es como subir a un barco sin rumbo, te dejas llevar por las olas del día a día esperando un golpe de suerte. El éxito no llega por accidente, llega por diseño. Y ese diseño inicia con una meta específica, concreta y Quien no tiene metas vive reaccionando a deudas, a problemas, a opiniones. La energía se dispersa, la motivación se diluye, la vida se reduce a sobrevivir. No importa el talento, la experiencia o el esfuerzo, sin metas claras no se llega a lugares relevantes. El esfuerzo sin dirección solo cansa y consume, te mantiene en movimiento pero sin avance real. Cuando se tienen metas, todo cambia, la mente se activa, el cuerpo obedece y el entorno comienza a ordenarse a favor. Una meta clara filtra decisiones, define qué hacer, qué evitar, a qué decir sí y a qué decir no. Sin metas, todo parece importante. Con metas, lo urgente deja de dominar porque lo importante toma el control. Una meta no es quiero mejorar o quiero más dinero. Una meta tiene fecha, número y razón de ser. Bien definida, incomoda y obliga a crecer. Estudiar, organizarse, adquirir habilidades. Esa incomodidad es buena, es precio de dejar atrás la mediocridad. La mayoría no permanece en escasez por falta de capacidad, sino por falta de dirección. Apagan incendios, reaccionan al entorno, intentan controlar lo incontrolable y descuidan lo que sí pueden: liderar decisiones, rutina, aprendizaje y actitud. Sin metas la mente es como una casa sin planos, cabe cualquier idea, entra cualquier excusa, se instala cualquier miedo. Con metas la mente se vuelve selectiva, acepta solo pensamientos que impulsan hacia adelante y rechaza lo que debilita. Escribe tus metas todos los días, hazlo hasta que la visión sea tan clara que no haya espacio para la duda. Escríbelas aunque aún ignores el cómo aparece cuando el qué es firme. La mente no necesita garantías para empezar, necesita claridad. Esa claridad se construye escribiendo, visualizando y hablándote en términos de destino, no de circunstancia. No estás aquí para repetir historias, sostener un empleo sin propósito o acumular frustraciones mientras finges normalidad. Estás aquí para avanzar, romper ciclos y dejar un legado. Ese legado comienza con una meta que te trascienda y te rete. No hay nada más poderoso que una persona con una meta clara. Camina distinto, se levanta con propósito y tolera mejor las caídas porque sabe a dónde. No se deja arrastrar por el vaivén emocional de cada día. La visión pesa más que el cansancio. Alguien con metas se vuelve magnético. Otros perciben el fuego interno. Si no hay metas, la persona está apagada. Reacciona al mundo pero no lo transforma. No naciste para eso, naciste para conquistar un espacio, dejar huella y elevar tu generación. Y eso no se logra deseando, se logra apuntando y alineando la vida en una dirección. Escribe tu primera meta clara. ¿Cuánto deseas ganar? ¿En qué plazo? ¿Qué harás con ese dinero? ¿A quién impactará? ¿Qué estás dispuesto a hacer cada día para acercarte? Escríbelo, léelo, repítelo. Cada mañana antes de mirar el teléfono revisa esa meta, cierra los ojos y visualízala cumplida. Siente la emoción de haberlo logrado. Esa emoción te moverá.
Cuando dudes, vuelve al papel, ahí está tu porqué. Las personas sin metas viven a la deriva, las que tienen metas construyen destino. No permitas que tu vida sea un accidente, haz de ella una obra maestra. Todo comienza con una frase escrita, una decisión firme y una promesa interna. Mi vida tendrá dirección porque yo la trazo. El séptimo hábito que empobrece es creer que el aprendizaje terminó al salir de la escuela. Pensar que ya se sabe suficiente o que la experiencia vivida basta para todo es una sentencia silenciosa. En un mundo que cambia a gran velocidad, quien deja de aprender empieza a retroceder. No se trata solo de leer libros o tomar cursos, se trata de una mentalidad de crecimiento continuo. Cada día pregúntate, ¿qué puedo mejorar hoy? ¿Qué puedo aprender que me acerque a mis metas? ¿Qué área sigue estancada por falta de conocimiento? Donde falta información sobran decisiones equivocadas. Donde abundan decisiones equivocadas aparecen consecuencias que limitan. La pobreza no siempre se origina en la falta de recursos, muchas veces nace de la falta de habilidades. Habilidades que podrían aprenderse pero no se buscan porque se cree que ya es tarde o que eso es para otros. Pensar que la realidad ya está definida es peligroso. Las vidas que se transforman lo logran cuando se decide empezar de nuevo a cualquier edad, sin importar tropiezos o años de creencias opuestas. Aprender no es un lujo, es una necesidad. En la era de la información, las excusas pierden fuerza. Casi todo lo que necesitas para mejorar finanzas, emociones, profesión o vida personal está disponible, pero hay que elegir aprender y convertirlo en disciplina, no en excepción. Comprométete con este cambio, haz del aprendizaje una prioridad visible, reemplaza parte de la distracción diaria con contenido que te sume, dedica 15 minutos de lectura o una hora de audio formativo, cada noche pregúntate, ¿qué aprendí hoy? Esas acciones pequeñas sumadas durante un año reconfiguran a una persona. El aprendizaje constante también eleva la autoestima. Cada nueva competencia refuerza la sensación de capacidad y enfoque. Dejas de depender de terceros para resolver tus problemas. Dejas de esperar oportunidades desde afuera porque aprendes a crearlas. Cuando alguien tiene hambre de crecimiento se nota, recibe más confianza, más respeto y más puertas abiertas. La ignorancia sale cara, cuesta tiempo, energía y años completos perdidos en rutinas sin sentido. No se trata de estudiar por estudiar, sino de aprender lo que te acerca a la visión, volverte experto en tu propósito y maestro de ti. Quien se entrena todos los días no vuelve al punto de partida. Cada paso de aprendizaje lo aleja de la pobreza, no solo económica, también mental, emocional y relacional. Todo está conectado, lo que aprendes se refleja en cómo vives. Si quieres una vida más rica, enriquece tu mente. Nadie puede quitarte lo aprendido y nadie puede detener a quien decide superarse cada día, hasta el último. Otro hábito arraigado que empobrece es culpar a los demás por la situación propia. Vivimos un clima de queja y victimismo con una búsqueda constante de culpables externos, gobierno, jefe, padres, pareja, ciudad, sistema, economía, infancia o suerte. Cuanto más culpas depositas afuera, más poder entregas. Quien culpa se convierte en víctima y la víctima espera que allá afuera cambie algo para poder empezar a mejorar. El mundo no se detiene a arreglar lo que uno no toma en sus manos. La creencia de que tu vida sería distinta si el mundo fuera distinto paraliza. Mientras se sostiene, no se decide, no se asumen riesgos ni se invierte en uno mismo. El tiempo pasa, las oportunidades se evaporan, el ciclo continúa no por imposibilidad, sino porque no se acepta que romperlo depende en gran medida de la propia decisión. La responsabilidad total es exigente, pero es libertad. Cuando una persona decide que es responsable de su vida, dentro ocurre un cambio, deja de esperar, de quejarse y de justificarse y empieza a actuar. Empieza a medir consecuencias y hacer lo que tiene que hacer aunque nadie lo aplaude. Esa persona se vuelve peligrosa para la mediocridad, porque ya no condiciona su avance a que cambien las circunstancias. Entiende que aunque no controla todo, siempre puede controlar actitud, esfuerzo, decisiones y enfoque. Esa base sostiene cualquier éxito duradero. Cuidado, responsabilizarse no es culparse. No es decir, todo es mi culpa, soy un fracaso. Eso es autocompasión disfrazada. Responsabilizarse es afirmar, esto no me gusta, lo acepté o lo permití. Ahora puedo transformarlo. Ese pensamiento no aplasta, empodera. Recuerda que no estás condenado a vivir lo que otros eligieron para ti. Siempre hay una salida y un siguiente paso. Ese paso lo da quien asume. En la práctica, la próxima vez que algo no salga bien, cambia la pregunta ¿por qué me pasa? ¿Por qué hice para llegar aquí? ¿Qué puedo hacer distinto ahora? ¿Qué parte está bajo mi control? Estas preguntas no debilitan, entrenan para ver la vida como un campo donde no eres pieza pasiva, sino estratega activo. Sí existen injusticias y límites reales, rendirse por ello es entregarse antes de luchar. No estás aquí para vivir según condiciones externas, estás aquí para construir un camino.
incluso si eso implica empezar desde cero sin garantías, con determinación. La mayoría no lo hace porque culpar es fácil y cargar la responsabilidad es difícil. La libertad siempre ha sido privilegio de los valientes. El día en que dejes de culpar comenzarás a avanzar y cada paso será tuyo, sólido, auténtico, no dependerá de nada externo, solo de tu compromiso, visión y voluntad. Nadie puede quitarte eso. No hay excusa válida para justificar una vida sin propósito. Hay decisiones, las que tomas y las que no tomas, y con ellas escribes tu destino. Sé radical contigo, no te permitas una queja sin acción ni una excusa sin solución. Cada vez que culpes, detente y pregúntate: ¿y yo qué voy a hacer con esto? Al final del día, tú eres quien vivirá las consecuencias y mereces vivirlas con dignidad, poder y serenidad, sabiendo que no esperaste a que el mundo te salvara. Te salvaste. Hay una verdad que pocos aceptan: la pobreza no es solo externa, también es una identidad interna. Mientras no rompas con esa identidad, ninguna estrategia será suficiente ni ningún ingreso durará. La persona que se siente pobre sabotea el progreso, gasta más de lo que gana, se rodea de quienes lo confirman, busca excusas frente a la responsabilidad, piensa en pequeño, posterga decisiones, espera sentirse lista, rechaza el aprendizaje y culpa a todo menos a sí. No por maldad, sino porque la mente fue moldeada para no prosperar. Esa es la raíz. No es el entorno, ni las circunstancias, ni el nivel educativo. Es el concepto de uno mismo, la narrativa repetida, consciente o no. Esto soy, esto merezco, hasta aquí puedo llegar. Mientras se crea eso, cualquier cambio será temporal. A la larga, la identidad gana. Transformar la situación no empieza afuera, sino adentro. Comienza cuando te miras al espejo y dejas de verte como limitado, como simple sobreviviente o número estadístico. Empieza cuando dejas de definirte por pasado, errores o fracasos. Empieza cuando te colocas erguido y dices: yo no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser a partir de ahora. No es poesía, es un acto de guerra contra lo que te mantuvo reducido, contra el pensamiento que te empuja hacia abajo, contra la programación que te quiere pequeño y resignado. Es el corte definitivo con la idea de esto es lo que no, esto es lo que aceptaste hasta ahora, y si algo dentro todavía arde es porque naciste para más. No se trata solo de ganar más dinero, el dinero es consecuencia. Se trata de transformarte en la persona que lo merece, lo administra, lo multiplica y lo usa para crear, servir y dejar legado. Una persona disciplinada, enfocada, que no se traiciona, que cumple su palabra y que se levanta cada día con dirección, propósito y estándares altos. Cuando elevas tus estándares, todo cambia: entorno, hábitos y resultados. Dejas de aceptar lo que antes aceptabas y de callar lo que antes callabas. La riqueza no nace en la cuenta bancaria, nace en la mente, se construye con disciplina, se refuerza con decisión y se mantiene con carácter. Por eso tantos ganan dinero y lo pierden, porque no cambiaron la raíz, seguían viéndose como pobres o indignos. Eso termina saliendo a la luz. Tú no repetirás esa historia, no vivirás atrapado en ciclos heredados ni cargarás el peso de generaciones que se rindieron. Romperás la cadena y demostrarás que se puede, no por orgullo ni para probar algo a otros, sino porque te lo debes. Has llegado demasiado lejos para conformarte. Dentro de ti hay un líder, un arquitecto de futuro, un guerrero silencioso que ha sobrevivido a todo. Y hoy decide algo más grande: prosperar, no sobrevivir, no ir tirando. Prosperar, elevarte, avanzar y enseñar luego a otros cómo se hace. Esto no es motivación pasajera, es un despertar. Si algo dentro tiembla es porque entendiste que no podrás volver atrás. Ahora sabes que los hábitos que te mantenían pobre ya no caben en tu vida. No importa cuántas veces fallaste o cuántos años perdiste. Si hoy decides con todo tu ser que la identidad de escasez no te representa, todo cambia. Porque ya no eres el mismo. Elegiste el camino más exigente y a la vez, el más digno, el de la transformación profunda. Tal vez comiences solo, pero ese camino te llevará a la libertad. Cuando cambias la mente, la vida se alinea para recompensarte. Quizá no mañana ni la próxima semana, pero de manera inevitable, porque lo que se transforma dentro se manifiesta fuera. Cuando eso suceda, mirarás atrás y comprenderás que ese fue el punto de quiebre. El instante en que dejaste de ser pobre aunque aún no tuvieras dinero, porque ya poseías lo más importante: carácter, visión y una voluntad inquebrantable de no volver a ser el mismo. Ahora, para cerrar con dirección práctica, integra los 7 ajustes como rituales cotidianos. Gasta por debajo de tus medios, establece un porcentaje fijo de ahorro, aunque sea pequeño, y prográmalo automático. Revisa semanalmente gastos hormiga y cancela suscripciones sin valor real. Decide cada día, toma una decisión relevante antes del mediodía y ejecútala. La acción temprana genera tracción mental para el resto del día. Piensa en grande y trocéalo. Define una meta audaz y divídela en pasos pequeños con fecha.
Revisa progreso cada 7 días. Prioriza sistemas sobre voluntad. Diseña rutinas a prueba de ánimo. Hora fija para foco profundo. Bloque sin teléfono. Checklist breve. Cuida el entorno. Suma una conversación a la semana con alguien que te eleve y resta una queja a tu semana. Reemplázala por una propuesta. Metas por escrito. Cada mañana reescribe tus 3 metas principales con número y fecha. Cada noche registra tu microavance. Aprende a diario mínimo 15 minutos de estudio aplicado. Finanzas, comunicación, ventas, liderazgo, organización, inversión. Aplica una idea ese mismo día, aunque sea en miniatura. Recuerda, tus pensamientos dan órdenes, tus decisiones trazan ruta y tus hábitos ejecutan. Cuando alinees mente, decisión y práctica, la prosperidad deja de ser una promesa lejana y se convierte en un proyecto vivo. Yo, Brian Tracy, te invito a reafirmarlo. El dominio de tu economía comienza por el dominio de ti mismo. Con cada día de disciplina, claridad y acción, te acercas a la vida que mereces. No por azar, sino por diseño. No por impulso, sino por carácter. Hoy es el primer día del resto de tu historia. Escríbela con intención, sosténla con hábitos y protégela con estándares que no se negocian. Tu identidad ya cambió en el momento en que elegiste esta ruta. El siguiente paso es confirmar la decisión con él. Da un paso, luego otro, y mantén el ritmo. Cuando el entusiasmo baje, volverá potenciado por los resultados. Tu mente es el terreno, tus hábitos, la siembra, tus decisiones, el riego. La cosecha llega para quien no abandona, y tú no abandonarás.